Bienvenidos a su canal donde explicamos las actividades del cuadernillo. En el día de hoy vamos a estar trabajando el día número 3, la página 16, 17 y también la número 18. Pero antes de continuar, si no te has suscrito, suscríbete, dale like y comparte. Vamos a iniciar con la actividad número 5. Esta tiene como título el reporte de laboratorio menos pensado. Vamos a ver por qué tiene este tema. Esta actividad es para que leas un artículo y conozcas cómo se logró el pigmento sintético por un error en la investigación. Escribirás un cuento sobre el tema, así que es muy importante de que primero leas el artículo. Vamos con la primera tarea. Tarea 1. Lee el siguiente artículo. Puedes compartir tu lectura con tu familia. Vamos a leer este artículo y vamos a ver de qué trata. Un arcoíris para todos. El descubrimiento de los pigmentos artificiales. Hasta el siglo XIX, en Europa, solo las clases altas usaban vestimentas coloridas, porque los pigmentos se extraían exclusivamente de algunas plantas o animales en forma manual. Recuerden que ustedes hicieron un experimento en la actividad 1 y sacaron algunos colores. Todo este proceso era muy costoso. Había que pagar mucho por ese privilegio. En esa misma época, en el siglo XIX, el paludismo era una enfermedad muy común, especialmente entre los soldados ingleses en la India. Para curarlos, se empleaba la quinina, que venía solamente de una corteza de árbol del Perú llamado quino, pero costaba una fortuna. Y si, en vez de extraer ese compuesto de una corteza, se pudiera hacer en un laboratorio, eso precisamente trataba de hacer el protagonista de esta anécdota, William Perkin. Tenía apenas 17 años y había empezado a estudiar en el Real Colegio de Química con August Hofmann, famoso por haber descubierto un nuevo campo para la química en el estudio del alquitrán, que tiene sustancias que también tiene la corteza del quino. Recuerden que el quino es un árbol. Entonces, Perkin trataba de conseguir quinina del alquitrán y le salió mal. No logró quinina, pero en su lugar apareció una sustancia que tenía cualquier tela de uno de los colores más apreciados. En este caso era el morado. El morado representaba en esos tiempos riqueza. Perkin había creado el primer pigmento artificial, la anilina morada o púrpura de Perkin. Entonces decidió abandonar el proyecto de la quinina y dedicarse a producir tinturas más económicas. Un arcoíris para todos. Bien, este artículo fue sacado de National Geographic. Les invito a leer nuevamente este texto para que puedan entonces completar y responder las siguientes tareas. Tarea 2. Imagina que eres William Perkin. Imagina que eres el joven Perkin y piensa, ¿qué experiencia querías hacer? ¿Qué pregunta querías contestar? ¿Qué material usaste? ¿Qué pasó?
¿Con qué te encontraste? Relee muy bien el artículo para contestar estas preguntas. Bien, es hora de tú pensar y responder estas preguntas que están aquí. Recuerden que te está invitando a leer nuevamente el artículo. Es muy importante que lo vuelvas y lo leas para que puedas contestar cada una de estas cuestionantes. Vamos con la tarea número 3. Escribe un cuento en forma de diario de experimento. Vas a escribir un cuento donde imaginas que eres William Perkin y presentas tu informe de laboratorio. Como es un cuento, no están todos los pasos de un verdadero diario científico. Lo harás en borrador para revisarlo más adelante. Recuerden que esto acá significa que vas a trabajar en una hoja en blanco donde tú puedes rayar, equivocarte varias veces, pero es muy importante que lo hagas en hojas borrador para luego, cuando termines y completes esta actividad más otras cosas que te va a pedir, lo pases nuevamente en una hoja en blanco bien limpia para entregársela a tu docente. Bien, sigue este formato. Mi diario de laboratorio. Soy Perkin y voy a contar cómo descubrí algo que no pensaba. Les presento mi diario de laboratorio. Título: Búsqueda de quinina. Recuerden que le estaba buscando esta sustancia para curar una enfermedad que había en su tiempo. ¿Qué pregunta se quería contestar? Yo quería saber si era posible obtener, ¿qué él quería obtener? La quinina. ¿Con qué sustancia él quería obtener la quinina? Recuerden que había un árbol que se llamaba quino, pero como el quino era muy difícil, entonces él lo quería conseguir ¿de dónde? Del alquitrán. El alquitrán es un líquido que se utiliza para el asfalto, es decir, para las calles y para otras cosas en la vida diaria, y él quería sacarlo de ahí. ¿Cuáles fueron tus predicciones? El quino y el alquitrán tienen una. Recuerden que el árbol del quino da la quinina y el alquitrán también tiene la quinina, entonces tienen una ¿qué? Sustancia en común. Entonces yo iba a obtener, ¿qué él iba a obtener? La quinina del alquitrán. Recuerden que como el quino era muy difícil, el árbol del quino era muy difícil de conseguir, él prefirió buscarlo del alquitrán, entonces por esa razón, él decía que iba a obtener de ahí eso. ¿Cuáles fueron los resultados? No encontré, que él no encontró quinina, pero en su lugar apareció una sustancia que tenía cualquier tela. Señoras y señores, desde ahora me dedicaré a ¿qué? Al final de la historia él dice que se va a dedicar a algo. A producir tinturas más económicas. Y ya terminamos el diario del laboratorio. Recuerden que esto deben de pasarlo en una hoja borrador.
Hasta el siglo XIX en Europa solo las clases altas usaban vestimentas coloridas, porque los pigmentos se extraían exclusivamente de algunas plantas o animales, en forma manual. Todo este proceso era muy costoso. Había que pagar mucho por ese privilegio. Entonces, ¿cuál de esos 4 subtítulos yo puedo poner en la primera? Bueno, para mí sería colores muy caros. Y voy a poner eso en la primera. Ahora, en la segunda vas a leer y vas a identificar cuál de esos subtítulos pueden ir aquí en la segunda. Recuerden que ustedes van a trabajar en la página 17 y se lo van a ir colocando. Van a ir a su artículo y lo van a leer y van a ir colocando. Por ejemplo, en la segunda dice: en esa misma época el paludismo era una enfermedad muy común, especialmente entre los soldados ingleses en la India. Para curarlo se empleaban la quinina, que venía solamente de las cortezas del árbol del Perú llamado quino, pero costaba una fortuna. Y si, en vez de extraer ese compuesto de una corteza, se pudiera hacer en un laboratorio, entonces, ¿cuál de ustedes creen cuál de estos subtítulos podría ir acá? Bueno, la primera dice un medicamento muy caro, entonces ahí escribiría un medicamento muy caro. Así lo van a hacer con la segunda y con la tercera. Van a identificar cuál de estas dos va aquí y cuál iría acá. Y ya terminaste esa tarea. Tarea 2, la anécdota. Antes de escribir, relee atentamente la actividad 8 de la semana 2, correspondiente al plan 3. Allí tienes la definición de anécdota y un ejemplo de sus características. Antes de continuar, vamos a ver la definición de anécdota. Una anécdota es un relato breve sobre un acontecimiento extraño, curioso, emocionante, entretenido o divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. Algo muy importante, que la anécdota es un hecho real, que no es ficticio o imaginario, es algo que le ocurrió a una persona. Seguimos. En borrador, copia la anécdota que está en el artículo Un arcoíris para todos. Eso fue lo que leímos en la actividad anterior. Y contesta las preguntas. Recuerden que van a trabajar en una hoja en blanco. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. ¿Quién es el protagonista de la anécdota? A ver, ¿quién era el protagonista? ¿William qué? Entonces ustedes van a escribir el nombre. ¿Qué pasó con su experimento? ¿Cómo terminó? Guarda tus notas. Recuerden que hemos utilizado hojas en blanco y vas a guardar esas hojas en blanco porque vas a trabajar con ellas después. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que hayas entendido cada una de las tareas y actividades que trabajamos hoy. Se despide la profesora Ángelis Peguero, pero antes, un saludo a los 129 suscriptores que tenemos en el día de hoy. Un abrazo y un beso. Chao, chao.